Vamos a cerrar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión y Democracia, con la presencia, damos la cordial bienvenida, con quien hemos dialogado en varias ocasiones para que nos ilustre sobre temas constitucionales y legales, el académico y constitucionalista, el doctor José Chalco Salgado. Bienvenido, doctor Chalco. Bueno, quisiera plantear este tema que está en la coyuntura, la renovación y la designación del órgano administrativo y disciplinario del Consejo de la Judicatura de los nuevos jueces nacionales, con algunos temas que han sido absolutamente cuestionados. Un organismo no legitimado, un organismo que ha hecho lo que le viene en gana, a la cabeza el doctor Vilman Terán, y que ahora avanza con este proceso. ¿Qué legitimidad van a tener estos jueces que presumiblemente pudieran incluso llegar a sus salas el juzgamiento de ellos, de los vocales del Consejo de la Judicatura, que hoy están procesados por obstrucción a la justicia? Muy buen día, un gusto, doctor José Chalco. Buenos días, licenciado Rivadeneira. Para mí es un gusto estar con usted y con quienes hacen parte del equipo de Democracia, la revista de opinión. Yo creo que es fundamental destacar que cuando nos encontramos frente a un proceso de renovación, de designación de autoridades tan delicadas como son los jueces de la Corte Nacional, es fundamental que las personas que hacen su designación tengan las mínimas credenciales éticas, las mínimas credenciales de una actuación conforme al derecho y conforme al deber ser, para precisamente llevar adelante una tarea tan delicada. Hoy nosotros tenemos un Consejo de la Judicatura, yo diría, muy transitorio. Un Consejo de la Judicatura que además está conformado por suplentes. Un Consejo de la Judicatura en donde han quedado dos personajes o dos figuras que no son los suplentes, de los titulares que actúan de forma dudosa, no conforme al derecho, y aquellos que hacen mayoría con 2 votos de 5 miembros, ¿no? Y dicen que son mayoría, 2 de 5. Y dicen que son mayoría y que además están siendo investigados por procesos penales de obstrucción a la justicia. Es decir, hay un conflicto de intereses clarísimo. Hay una ausencia de mínimas credenciales para precisamente llevar adelante un proceso de esta naturaleza, que es un proceso tan delicado para el Estado, para el país. En esa línea yo creo que efectivamente este proceso deja muchos vicios, muchas dudas, muchas incertidumbres. Si nosotros revisamos incluso cómo se convocó el proceso de los jueces de la Corte Nacional, vemos que se convocó sin especialidad, sin decir para qué áreas del derecho es uno y otro, es decir, una convocatoria abierta, que aquello no se ajusta y no es conforme a lo que exige el Código Orgánico de la Función Judicial. Porque, a saber algo más, es este mismo Consejo de la Judicatura que a través de una resolución amplió los periodos de ciertos jueces que debían ya fenecer sus periodos en el 2024 y que les amplió a 6 y 9 años. Graciosamente. De una forma al menos ilegal, porque eso es inconstitucional. Actuar fuera de los cánones constitucionales obviamente es una causal, además, licenciado Rivadeneira, de juicio político, y es lo que yo vengo insistiendo. Hay candidatos idóneos para el juicio político en este país. Y la Asamblea Nacional que se va a posesionar ahora, en el mes de noviembre, es la asamblea que tiene que precisamente demostrar, indicar al Estado, al país, a los ciudadanos, que actúa de forma distinta. Y tiene que hacer juicio político. ¿A quiénes? A estos vocales del Consejo de la Judicatura, a estos que hacían mayoría con 2 de 5 miembros, a estos vocales del Consejo de la Judicatura, que han ido aceleradamente a un proceso de renovación de la Corte Nacional, pero que no tiene ninguna certeza y que nos deja más incertidumbre antes que certezas mínimas para el Estado. ¿Usted cree, doctor José Chalco, que debiera suspenderse este concurso? Porque de alguna manera está viciado, no es un proceso transparente. ¿Cómo se va a designar a nada menos que a jueces nacionales en estas condiciones? Vea, licenciado Rivadeneira, yo creo que las cosas se tienen que hacer conforme al derecho y conforme a un deber cívico. Y el deber cívico implica que lo que se hace en el Estado, que el tiempo que se gasta en el Ecuador, que los recursos financieros que se gastan para llevar adelante estos procesos tengan un destino y una causa final al menos legítima, al menos que perdure en el tiempo. Esto no va a perdurar en el tiempo, porque esto va a ser sujeto precisamente de cuestionamientos, de acciones constitucionales,
de acciones que precisamente en la justicia van a marcar lo indebido, lo incorrecto que fue llevar adelante un proceso en esta naturaleza. Yo creo que es muy arriesgado seguir desarrollando el proceso de designación de los jueces de la Corte Nacional. Lo hemos dicho, distintos juristas como usted han analizado inclusive de todas estas falencias que existen en el proceso, de todos estos errores que se están dando, que al final del día lo único que están haciendo es viciar un proceso y deslegitimar al órgano del Poder Judicial, que es el más sensible y el más delicado en la administración de justicia de un Estado. Imagínese, doctor Chalco, que los jueces que sean escogidos en este proceso caiga en manos de ellos el juzgamiento de los que les nombraron, el doctor Vilman Terán, el doctor Muñoz y el resto. Caiga el juicio por obstrucción de la justicia. Aquí no pudiera haber un pago de favores con la designación de jueces nacionales para juzgarles a los que les nombraron para esos cargos. Cualquier persona con un poco de decencia jurídica, se excusaría de llevar adelante un proceso de designación de jueces de la Corte Nacional porque hay un conflicto de intereses, porque los vocales que están siendo parte de la designación de los jueces de la Corte Nacional tienen procesos penales en esa Corte. No es que el Consejo de la Judicatura no debe designar jueces, y esto hay que ser muy claros con la audiencia. El Consejo de la Judicatura debe desarrollar los procesos de designación de jueces, sí, pero no cuando usted tiene los vocales que tienen un conflicto claro de intereses. Esto cualquier ciudadano lo comprende. Hay un conflicto de intereses porque ellos están siendo juzgados por los mismos jueces. Claro, pero el doctor Vilman Terán dice, cueste lo que cueste y me importa un comino que me digan correísta y sigue adelante. Yo temo mucho el final, llamémosle el final burocrático, el final como funcionario público que este personaje llegue a tener en el Estado ecuatoriano. Y no solo eso, una posibilidad dentro de un proceso penal pudiera ser hasta la cárcel. Así es. El final de su función pública yo la veo muy compleja. Cueste lo que cueste, ¿pudiera ir a la cárcel? Él tiene procesos penales. Y los procesos penales, precisamente, una de sus consecuencias cuando se encuentra culpabilidad es la privación de la libertad como una de sus sanciones, ¿no? Y esperemos que hayan sanciones aleccionadoras. Yo creo, independientemente de lo que sucede en la justicia penal, que el juicio político tiene que hacerse. Así también como licenciado Rivadeneira tiene que hacerse el juicio político a los vocales que no se les hizo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a los que nos quedó debiendo la Corte Constitucional y que han sido parte de este sainete sistemático de incumplimientos de la Constitución, de la ley, para intentar destituir a la fiscal, para intentar destituir a los mismos jueces de la Corte Constitucional. Así que la Asamblea tiene que ocupar el artículo 131 de la Constitución, que le faculta a iniciar un proceso de juicio político por incumplimiento de sus funciones constitucionales y legales. Yo creo que hay mérito de sobra para aquello. Bien, un gusto en estudios, el doctor José Chalco Salgado, académico y constitucionalista que ha venido aquí por sus actividades, entiendo yo. Qué gusto. Bienvenido y seguiremos dialogando de estos temas. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, muchas gracias, un feliz jueves a todos. Muy buen día. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú quieras, cuando tú quieras, ganando siempre un interés del 5% desde el primer día. Con el respaldo de Banco Pichincha y la red de agencias y cajeros con mayor cobertura a nivel nacional. Abre tu cuenta ya en pichincha.com o en tu banca móvil. Banco Pichincha, en confianza. El Dorado Restaurante, cocina internacional. Disfrute con sus amigos y seres queridos momentos especiales en el mejor restaurante de la ciudad. Damos apertura para reservaciones, festejo de cenas o almuerzos navideños con nuestros espectaculares menús exclusivos. Consulte por disponibilidad de nuestros diferentes salones privados. Reservaciones al 3331-486 o al 098-18-53-652. El Dorado Restaurante. Les esperamos.